Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy les voy a explicar sobre la asignatura de matemáticas para 10º año de educación general básica con el tema que habíamos visto, razones trigonométricas de ángulos especiales, pero ahora vamos a ver el de 30 y 60 grados. Como tarea número 1, ¿qué nos pide? Conversemos, ¿sí? Conversemos con nuestros familiares sobre las siguientes preguntas. Sabiendo esta imagen, observando esta imagen que son casas en forma triangular, vamos a responder estas dos preguntas con nuestros familiares. Conversemos. ¿Por qué lo llamamos triángulo? Sí, ¿por qué llamamos una figura triángulo? ¿Y qué relación tiene la siguiente imagen con las figuras triangulares y a su vez con una razón trigonométrica? ¿Ya? Listo, conversamos eso con nuestros familiares. Vamos a ver la tarea número 2. La tarea número 2 vamos a leer la siguiente definición de la página 150 del libro y vamos a copiarlo en cuaderno de materia. Razones trigonométricas de ángulos de 30 y 60 grados. Nos dice que la altura de un triángulo equilátero, sabiendo que un equilátero tiene sus tres lados iguales, se lo divide en dos triángulos rectángulos. ¿Por qué? Porque como son todos iguales, vamos a dividirla aquí, en esta parte de aquí. Esta sería su altura. Por lo cual vamos a hacer un cálculo. Ahí, se me fue. Vamos a hacer un cálculo de esto de aquí. Recordemos que para calcular este cateto de acá, que sería, este sería uno de los catetos, este sería la hipotenusa y este sería otro cateto. Recordamos algo, Pitágoras, ¿qué nos decía? Pitágoras nos decía que la hipotenusa era igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Pero ahora lo que no conocemos es el cateto, porque la hipotenusa sabemos que vale x, pero el cateto no sabemos. Entonces, reemplazando con la fórmula, nos quedaría que la altura, que es el cateto que queremos averiguar acá, que es la altura, porque la hipotenusa es x, sería igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos. ¿Por qué x al cuadrado? Porque sería la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Pero x al cuadrado y también el cuadrado, el 2. Entonces sería x al cuadrado sobre 4. Haciendo el cálculo, restándole y sacando el mínimo, obtenemos que el lado o la hipotenusa o el cateto que tenemos acá, el cateto, va a ser igual a x que va a multiplicar a la raíz de 3 sobre 2. Ya sabiendo esto, vamos a poder calcular seno, coseno y tangente, tanto del ángulo de 60 grados, que podemos ver acá, como del ángulo de 30 grados. ¿Y por qué? Porque son dos ángulos diferentes. Y sabiendo que son dos ángulos diferentes, ¿qué obtenemos? Este sería la altura, sería el cateto opuesto, este sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Y ahora viéndole desde el ángulo de 30 grados, este cateto de acá sería el cateto opuesto, la altura, el cateto adyacente y la x siempre sería la hipotenusa. Entonces, sabiendo esto, recordamos que el seno es igual cateto opuesto sobre hipotenusa. Recordando que el cateto opuesto el lado h, el lado de la altura, va a ser este valor que calculamos de acá. Lo mismo el coseno, cateto adyacente, perdón, sobre la hipotenusa y la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y lo mismo, si hemos hecho del ángulo de 60 de este lado de acá, de este ángulo de acá, ahora también tenemos que hacer de este ángulo de acá, que sería el cálculo de acá. Seno, coseno y tangente. Siempre recordando lo mismo, que el valor de h o el valor de la altura, ya sea cateto opuesto o cateto adyacente, según la observación del ángulo, es este valor que ya hemos calculado acá con Pitágoras. Tarea número 3. Analicemos el ejercicio sobre el tema a estudiar. ¿Qué es lo que procedemos a ver acá? Acá tenemos un triángulo, ¿sí? Ángulo de 90 grados, hipotenusa de 5 metros, 5.5 metros, ¿sí? Lo que queremos es calcular la altura de la figura del triángulo. Quiere decir que quiero saber este lado de aquí, la altura, ¿cuánto mide? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Recordamos algo, recordamos una situación. Aquí nos dice como dato, el ángulos agudos miden el doble que del otro. Quiere decir que este ángulo, ¿sí? Este ángulo de aquí va a medir, y este de acá va a medir un valor de el doble de este ángulo de acá, ¿sí? Va a medir el doble. Entonces, para saber cuánto mide, vamos a saber esto de acá.
90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque es el ángulo recto. 90 más alfa. Le vamos a colocar alfa a este lado de acá porque no conocemos el valor. Y más 2 alfa. ¿Por qué 2 alfa? Porque nos dijo que era el doble. 2 alfa este ángulo de acá. Entonces, ¿qué hacemos? 90 más alfa más 2 alfa. Todos los ángulos, y recordamos que todos los ángulos internos de cualquier triángulo miden 180 grados, como nos dice acá. Entonces, reemplazando, cambiándole de lado, los 90 grados pasamos acá, que está sumando, pasamos acá restando, y la suma que tenemos aquí entre alfa y 2 alfa nos da 3 alfa, y este 3 pasaría al otro lado a dividir, nos quedaría 90 menos dividido para 3, 30 grados. Y con eso, ¿qué queríamos saber? ¿Por qué sacamos el coseno? ¿Sí? Porque primero es el que nos pide que de este ángulo de acá queremos saber la altura. Entonces, la altura, según este triángulo de acá, ¿qué sería este lado? Sería el cateto adyacente, porque es el que está pegado al ángulo. Entonces, para cateto adyacente sobre lo único dato que tenemos es la hipotenusa, ¿cuál es? Es el coseno. Coseno del ángulo de 30. Sabemos que el cateto adyacente no sabemos, por eso lo hemos nombrado h por altura, dividido por la hipotenusa que es 5,5. Le sacamos del cálculo, le reemplazamos, el coseno pasamos al otro lado y nos quedaría 4,76. Vamos a ver este. Nos dice que un faro está con una altura de 45 metros. Ilumina un barco con un rayo de luz que forma un ángulo de 30 grados. Aquí podemos observar el ángulo de 30 grados. ¿A qué distancia se encuentra el barco del faro? Lo que no sabemos es esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Dice, sea la distancia del barco que tiene un valor de qué. A ver, recordemos que si este es 30, ¿sí? Si este es 30, lo que sobra de aquí para formar el triángulo, que sería acá, este sería 60 grados. Entonces, vamos a trabajar con el ángulo interno. Para saber qué lado es este, ¿qué sería? Este sería el cateto opuesto. ¿Y qué otro dato sería? Hipotenusa, no sabemos cuánto mide esto. No valdría la hipotenusa. Pero sí tenemos el valor del cateto adyacente. Y si sabemos que queremos calcular el cateto opuesto y el adyacente, ¿qué sería? La tangente. Entonces, por eso buscamos tangente de 60 es igual a x. A este le vamos a nombrar x porque no sabemos el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería los 45 metros de la altura del faro. Reemplazando, pasándole al otro lado, que está multiplicando, pasa a dividir, lo que está, perdón, dividiendo, pasa a multiplicar a la tangente, sacamos en el valor de la tangente 60 grados y multiplicamos por 45 y nos da 77,94 metros. Listo, chicos. Tarea 1, 2 y 3, revisadas. El 1 tienen que preguntarle a su familiar, la tarea 2 tienen que copiar en el cuaderno y en el cuaderno de materia, y la tarea número 3 es analizar estas figuras. Ahora, como tarea número 4, tienen que resolver en el cuaderno de deberes los ejercicios 3, 4 y 5 de la página 151 del texto, que es esta de acá. Vamos a observar. Tarea 3. Determina las medidas de la altura del triángulo ABC de la figura 5. Queremos saber cuánto mide la altura, cuánto mide este de acá. Que hemos calculado en los ejercicios resueltos. Vamos a ver la número 4. Contesta estas preguntas. Vamos a contestar según lo que hemos visto con la formulación que tenemos, lo que les pedí, que revisemos la materia y que copiemos en materia. Vamos a responder estas preguntas. Y la pregunta número 5 calcula la medida de los ángulos del triángulo de la figura número 6. ¿Sí? Sabemos que este es 90 grados, por lo cual quiero saber cuánto mide este y cuánto mide este. Y vamos a calcular como hemos hecho. Listo, chicos, muchísimas gracias. Cualquier consulta me la hacen saber. Buenos días.